Bueno, otra cosa que son similares en cuanto a Daniel y Jesús, es que ambos fueron puestos en una fosa o en un foso. ¿Verdad? Ujú. Y en el caso de Jesús es porque él había muerto. El Sí, caso de Daniel era para que lo mataran los leones. una Pero muerte allí se segura. pusieron unos sellos para que nadie pudiera abrir la fosa, ¿verdad? En los Correcto. dos casos. Pero en los dos casos, los dos salen vivos e ilesos, ¿verdad? Y otra cosa es que ambos fueron puestos en el foso o en la fosa al finalizar el día. Sí, Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que en este caso, el poner a Daniel en el foso de los leones y el salir de Daniel del foso de los leones es un símbolo de la resurrección de Cristo. Hola mis amigos, ¿cómo les va? Es un placer estar aquí otra vez más con ustedes para esta secuencia de estudios del libro de Daniel, ¿verdad? Hoy ya vamos a empezar el capítulo 6 de Daniel. ujú, Ya como recordaremos, en el capítulo anterior ya había caído el imperio de Babilonia. Ahora nos encontramos en el capítulo 6 a Daniel, pero en la época de los medos y los persas, ¿verdad? En una nueva etapa ujú. del libro de Daniel, que es muy, muy interesante. Y vamos a saludar aquí a mi amigo Wilson en un día soleado por atrás. ¿Cómo va todo, Wilson? ¿Qué tenés por ahí Gracias ahorita? a Dios, sí, sí, Luis, aquí atrás está justamente el patio de casa y pues contentos de estar nuevamente contigo, Luis. Ya el tiempo ha cambiado, tenemos una muy cómoda temperatura en estos últimos días, ya más otoñal, ha estado hasta fresquito ya en la Fahrenheit, 55, 56 grados amaneció hoy, justamente estos días va a estar bastante agradable. Así que un saludo muy especial desde la Florida, mi querido Luis. Espero que también a nuestros amigos que van a estar escuchando el tema de hoy sean realmente bendecidos grandemente. Quiero empezar, Luis, con un par de saludos. El primero es a nuestro hermano José Leonardo Cervantes, desde la zona de Valledupar en Colombia, que nos ha estado siguiendo y que, por cierto, tenía algunas preguntas, así que vamos a estarle respondiendo y sobre todo agradecido que siempre nos está acompañando. Y igualmente a un par de amigos, la Jun, justamente, que también los saludamos en esta ocasión, y también a sus familiares, sus amigos allá en su iglesia. Así que a ellos saludándoles, Luis, y agradeciéndoles por estarnos acompañando. Él es oriundo de México, pero está hace un tiempo por acá y pues él está compartiendo también estos mensajes semana tras semana y por lo tanto Ok, nos alegra y mucho, Luis, de verdad que sí. Me gustaría invitarte para que tengamos una palabra de oración y entonces comenzamos. ¿Qué te ok. parece? Oremos. Maravilloso Dios, gracias por regalarnos la vida y la oportunidad de estar nuevamente aquí para discutir de manera especial en esta charla entre amigos hoy el capítulo 6 del libro de Daniel. Permítenos entenderlo, permítenos comprenderlo, poner en práctica sus enseñanzas para nuestras vidas y ayúdanos, Señor, siempre a poner primeramente tu voluntad y tus principios a la hora de tomar decisiones. Te lo pedimos y te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Yo tengo un saludo también especial para nuestros hermanos de la Iglesia Metodista aquí en Costa Rica que nos han estado Saludos. siguiendo. El día jueves estuve por allá donde ellos, estuve ahí con don Víctor y también con su hijo Ariel. Ellos son los que dirigen la librería metodista en Alajuela Centro y ellos también venden mis libros allí en la librería metodista. Un saludo también para Luis Diego, don Luis Diego, que es el administrador de la iglesia metodista aquí en Costa Rica. Y Un bueno, saludo. esa gente que me trata bastante bien cuando llego y compartimos ahí.
bastante la palabra de Dios y también nos siguen, ¿verdad? En estos videos que hacemos con mucho cariño para ellos y para todos nuestros hermanos, ¿verdad? A nivel cristiano no hacemos distinción. Estos son lo que estamos haciendo es compartir simplemente la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Wilson, me decías que tenías una consulta ahí de Colombia, ¿verdad? Pero no sé si querés que lo hagamos ahorita o cómo hacemos. Bueno, en realidad es algo bien interesante. Me Ujú, cuenta nuestro hermano José de Cervantes, tiene que ver con su hijo, se está moviendo a un nuevo lugar y me ujú, dice que la persona que está dejando ese lugar era o practicaba la santería. Y ya, entonces, él hace la pregunta de qué debe él hacer, sería bueno estar yendo a orar por ese nuevo lugar que su hijo va a tomar, ya que la persona que lo ocupaba pues era un reconocido santero y mucha cosa de brujería, ujú. espiritismo. Y entonces él está un poco preocupado, ¿qué debería él hacer? Y entonces me hacía esa pregunta, Luis, qué sería el consejo que podríamos darle en ese sentido, ¿no? No sé si querés empezás vos a ver Ok, que has ok. meditado más la respuesta. Claro, claro. Bueno, uno de los detalles que siempre tenemos que tener presente es siempre será oportuno hacer la decisión de invitar a Jesús donde vayamos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos yéndonos a un nuevo lugar, estamos visitando aún, siempre debemos pedirle al Señor que nos acompañe y que sus santos ángeles estén con nosotros. Así que a nuestro amigo Cervantes le decimos que sí, definitivo, si él siente creo yo que debe haber alguna preocupación, alguna situación de pronto extraña. Entonces, para estar completamente seguros que hagan eso, que le pidan a uno de los líderes, pastores del área, que vayan, que les acompañen, que oren por el hijo y sobre todo por el nuevo lugar donde van a estar y así poder sentirse libres de cualquier influencia negativa que pudieran pensar que quedó o que quiere molestar en ese sentido, ¿no? Así que no estaría de más, repito, siempre lo más indicado, aún para un simple viaje, para una simple visitación a otro lugar, a otra familia, pídele al Señor Jesús que te acompañe, que esté contigo y que sus santos ángeles siempre estén rodeándote, ¿no? Así que en términos generales eso es lo que quisiera mencionarle a nuestro hermano. Bueno, sí, en la oración nunca está de más, ¿verdad? Eh, en eso, bueno, hay veces que sí, los lugares quedan contaminados, ¿verdad? Y se puede dar el caso, otras veces no sea así. Es que eso es variable, ¿verdad? Hay algunas ocasiones en que hay un espíritu que como que más bien lo que hace es perseguir a esa persona, ¿verdad? Si esa persona se va para otro lado, pues eso es espíritus se van con ella, ¿verdad? Pero hay veces que el lugar queda contaminado, ¿verdad? Por espíritus malignos. Y bueno, lo más conveniente y como dije, pues nunca está de más es orar, ¿verdad? Para que No, no. y te digo una cosa, Luis, como lo acabas de mencionar, cuando se queda una influencia negativa, si es posible, más bien clamar al Señor para que Él abra puertas y haya otro lugar mucho más acorde, Sí. tranquilo, libre de todo ese tipo de cosas negativas. Entonces, sí, sería mejor, por poner un ejemplo más drástico, no necesariamente el caso de nuestro oyente, eh, vamos a suponer que usted quiera rentar un lugar y ese lugar anteriormente para su negocio, para una oficina, resulta que funcionaba como un lugar donde estaban leyendo las cartas, un lugar psíquico, un lugar de ese tipo de cosas de santería, de brujería. Sí, yo te diría mejor ni te metas allí, porque lamentablemente ha hecho tantas cosas en un lugar como esos que precisamente lo mejor es para que no esté asociado a lo nuevo que viene, que es tu negocio, tus planes, tus objetivos, mejor búscate otro lugar. Pero si es que quieres ese lugar o de alguna manera el Señor ha puesto eso en tu corazón, pues vas a tener que empezar en oraciones a pedir la presencia del Señor de manera permanente, porque si tú vas a un lugar donde estaba contaminado por esa influencia negativa y que es real, ¿no? En ese sentido. Así que
creo que es lo más pertinente, ¿no? Y eso es como una lotería, ¿verdad? Porque a veces uno se puede pasar a otro lugar sin saber A absolutamente ver, nada y de pronto a otro comienza uno a sentir ciertas cosas, a ver ciertas cosas sin saber que ¿qué anteriormente había pasado? había algo allí, ¿verdad? Entonces eso es, o en este caso él sabe, pero Exacto, uno puede, eso, puede irse a cualquier lugar y uno no sabe, ¿verdad? Y hasta que uno llega mira, ahí y se da cuenta de la sorpresa, ¿verdad? correcto, Luis, ¿tú te acuerdas aquí en la zona donde tú también estuviste en Bushnell? Ujú. Justamente cuando llegué por primera vez con mi familia a Bushnell, aquí en la Florida, nos dejaron quedarnos en un lugar, una casona antigua de 2 pisos, muy linda, hermosa, pero antigua, antigua, quiero decirte que esas casonas de los 1900. Sí, sí. Pero esa noche, Luis, yo no pude dormir. Esa noche, yo de verdad te lo digo, no pude dormir y mi familia, yo no quise hablar mucho, pero a la mañana siguiente, una vez termina la noche, yo les digo cómo se sintieron y todos dijeron, no nos gusta acá. Los niños chiquititos en ese tiempo veníamos huyendo del huracán Katrina, Luis, y mis hijos, todos, y cada uno de ellos, no me gusta aquí, papi, a mí no me agrada acá. Y entonces mi querida esposa en ese tiempo me dice, mira, yo no sé qué es lo que sentí o lo que no sentí, pero yo no me quiero quedar aquí. Y Sí. entonces nunca supimos exactamente, pero lo que sí yo advertí fue que este no era el lugar para mi familia. Y por Mm. lo tanto tomé la decisión y no me arrepiento. ¿Por qué te digo esto? Nos habían prometido darnos ese lugar para que nos quedáramos allí el tiempo que quisiéramos y si queríamos, podíamos hasta quedarnos con él de manera permanente. Tú cuando llegaste allí a Bune nos conociste en otro lugar, tranquilos, felices estuvimos. El otro lugar era mucho más grande, bonito y supuestamente iba a ser hasta donado, pero prefiero vivir, como decimos, de irme a un lugar donde voy a estar en Bueno, pues paz sí, y tranquilidad esas con la casas familia. grandotas que hay por ahí, ¿verdad? Al estilo victoriano, ya esas Correcto. casas de por sí dan miedo con solo verlas. Y más con Eso. esos musgos o cosas raras que Ah, de esos árboles, ¿verdad? Se ven correcto, como misteriosos en correcto. una tarde-noche. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, a nuestro amigo, todo hay que ponerlo en oración, ¿verdad? Y tampoco hay que estar ahí premeditado a que algo va a suceder, porque Correcto, correcto. Si no te sientes tampoco seguro y sucede, ¿no? tranquilo, sí, no, no, con Bueno. la tranquilidad de que el Señor va a estar con ustedes. Sí, sí, pero este tema es un tema muy interesante. Si nos metemos en esto, sí, yo he pasado también cosillas, pero bueno, es que si no, ya se nos hace largo el video. Pero vamos entonces al grano. Y entonces hoy, entonces vamos con Daniel capítulo 6. Bueno, habíamos visto que ya Daniel, perdón, Babilonia había caído. Ahora Ujú. estamos pasando al Nuevo imperio de los imperio, medos y los persas. ¿Cómo? ¿Por correcto. qué se dice medos y persas? Porque los medos eran parte, ¿te acordás que habíamos hablado que los persas siempre se han considerado iraníes? ¿Verdad? Ese es el Ujú. término para ellos. Entonces los medos eran parte de ese grupo de etnias que Ok. se consideran o se consideraban iraníes, ¿verdad? En la actualidad todavía hay un montón. Bueno, aquí se menciona en el capítulo 5 y el capítulo 6 precisamente al rey de los medos, que era Darío, pero a la hora de estudiar historia, el más importante es Ciro, Ciro, correcto. ¿verdad? ¿Por qué? Porque los medos eran un poco más pequeños, ¿verdad? Menos influyentes que los persas, ¿verdad? Entonces, de eso, por eso en la historia se trata más de Ciro que de Darío, Darío. pero el asunto es ese. Hay una cuestión ahí con los medos que he investigado a través de leer mucho y de los medos no hay tanta información. Mucho. Hay muy poquitita información, pero bueno, sí era una de esas tribus, ¿verdad? Consideradas por los griegos persas, ¿verdad? Tenían su mismo idioma y toda la cosa. Era como el asunto entre los babilonios y los asirios. Era una misma Ujú. cultura, tenían su misma lengua y todo el asunto, ¿verdad? Pero estaban divididos. Sabes, Luis, que otro detalle que vale la pena mencionar, recordando lo de la estatua, ¿no? Que fue el sueño del rey Nabucodonosor. En la parte que representa a los medos y los persas está representado por la plata y es justamente la parte del pecho, Ujú, ¿ok? Y allí están dos brazos, justamente en la estatua.
Y esos dos brazos significan justamente uno que eran los medos y el otro los persas, en ese sentido, esa dualidad de poderío, aunque siempre uno más potente que fueron los persas, pero igual allí estaban, ellos figuraban en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, lo más lógico, como habíamos dicho, no recuerdo en cuántos videos atrás, porque ya hemos hecho varios, era que Daniel, y en este cambio de poderes, ¿verdad? Este cambio de imperios tenía que haber muerto. Sí, Pero resulta que Daniel sigue en un cargo muy importante en la época de los medo-persas, ¿verdad? ujú, Eh, ¿Qué podría haber pasado? Bueno, creo que una de las cosas que pudo haber influido es que lo que él ya había predicho tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 2, ¿verdad? Ese paso de un imperio a otro, y era específicamente los medos y los persas, entonces eso tuvo que haber influido. Otra cosa era que, y ya Daniel para esta época era una persona sabia, muy famosa por su sabiduría, ¿verdad? anciano ya. Ujú, Sí, entonces él era un tipo que afuera de Babilonia ya se le consideraba una persona muy sabia, no tanto correcto. por su edad, pero sino por todo lo que había hecho durante su vida, porque el imperio babilonio pues, se había encargado también de publicar la sabiduría de este hombre, ¿verdad? Sin Entonces, duda. eso es lo que nosotros tenemos, quizá, ¿verdad? Ya por esas cositas, ¿verdad? Una, que la sabiduría de Daniel era muy épica, y otro, Ujú, que él ya había predicho ese cambio de imperio, ¿verdad? Y bueno, pero lo que hacía realmente especial a Daniel era que él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? sin duda. Entonces vamos a ver algunas citas, pero antes de ver las citas, más bien hagamos un resumen de lo que es la historia de Daniel, el capítulo 6. En el capítulo 6 lo que tenemos es que Darío quiere hacer una organización en el imperio. Vamos a leerlo aquí en Daniel 6, del 1 en adelante. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Entonces, habían 120 provincias, en cada provincia iba a tener un administrador, pero sobre esos administradores iban a haber tres gobernadores, Ujú. y uno de ellos iba a ser Daniel. Daniel. Pero lo que pasa es que Darío ya estaba pensando poner más bien a Daniel encima de todo el reino. Mm, Imagínate la confianza que podía tenerle a este hombre, ¿verdad? A Daniel. Y bueno, cuando esto se da, pues esto generó celos entre la gente que tremendo. administraba el reino. Entonces se pusieron ahí a ver en qué podían agarrar a Daniel, ¿verdad? Con respecto a la administración del reino, pero Daniel era súper íntegro. Entonces sabían que no lo iban a poder hacer absolutamente nada. Pero Ujú. si vemos el versículo 5, ve qué interesante lo que dice. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mm, Aquí es muy mm, importante esa palabra, ley, ¿verdad? cierto. ¿Por qué? Porque Daniel, como vamos a ir viendo, es en este capítulo un símbolo de Jesucristo, pero también es un símbolo de los hijos de Dios al final de los tiempos. Y la ley de Dios va a tener un papel preponderante al final de los tiempos en relación a los hijos de Dios y el mundo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacía Daniel? Pues Daniel dice que oraba 3 veces al día y Ok. oraba hacia Jerusalén. Ujú, Entonces, ¿qué podría haber hecho cualquier otra persona? Porque el edicto lo que decía es que durante un mes no se le podía pedir nada a ningún dios ni a ninguna persona, solamente al rey, ¿verdad? ujú. Entonces, cualquier otra persona dice, bueno, poniéndose en el caso de Daniel, pues está bien, voy a orar, pero cierro las ventanas y no hay ningún problema. Pero ¿qué hizo Daniel? Vamos a ver lo que hizo Daniel en el versículo 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces, lo primero que hizo fue llorar y orar con Exactamente. las ventanas abiertas, ¿verdad? Nada de nervios. Entonces el rey ya había firmado el edicto y el edicto tenía consecuencias de muerte para el que lo Ujú. violentara, ¿verdad? Y bueno, entonces Daniel se expone a la muerte, pero Dios lo libera de donde lo habían metido, ¿verdad? Que lo habían metido en un foso de leones, y no eran leones comunes y corrientes, sino que eran animales que no se les daba de comer por un tiempo prolongado para que cuando se tirara a los condenados, simplemente los despedazaran en el momento. Mm, Pero bueno, mm. al final Dios libera a Daniel. Darío se da muy tarde cuenta del engaño, pero al final le da gracias al Señor porque liberó a su siervo, ¿verdad? De esta gran prueba. Correcto. Ok, entonces esos a grandes rasgos la historia del capítulo 6, pero igual esta historia tiene también sus connotaciones proféticas. La vamos a ir viendo, porque ya hemos visto que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5 son historias, pero con connotaciones proféticas muy interesantes, y esta no es la excepción. No es, ¿cómo se llama? Un capítulo que va a darnos para hablar tan profundo como los otros, como los capítulos anteriores, pero sí es un capítulo también importante. Entonces, habíamos dicho que Claro. lo que hacía especial a Daniel, pues era que estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos, Wilson, a ver si me puedes ayudar con Daniel 4 de 4:8 y luego también el 4:9. Daniel 4:8 y 9. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Porque esa traducción de la Reina Valera específicamente no es muy buena. La traducción aquí correcta es Espíritu de Dios. Okay. Ajá. Entonces aquí está, en este caso, resaltando Nabucodonosor que el Espíritu de Dios era algo que caracterizaba a Daniel, y eso era lo que lo hacía especial, era lo que lo hacía Claro, sabio también, ¿verdad? También claro. lo vemos en Daniel 6, el versículo 3. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, espíritu superior es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como dije, Daniel es un símbolo en esta historia de Cristo primeramente, pero también de los hijos de Dios al final de los tiempos. Entonces, vamos a hacer una comparación de primero entre Cristo y Daniel para que veamos detalles muy interesantes. La primera comparación tiene que ver con que tanto a Daniel como a Jesús le tenían envidia, ¿verdad? Y Ujú. esa envidia hacía que otros quisieran destruirlos. Vamos a ver el caso de Jesús primero en Mateo 27, 17 y 18. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, había envidia, ¿verdad? De parte de los dirigentes contra Correcto. Jesús. Y Jesús. esto de la envidia, hay ¿En gente serio? que le afecta bastante, ¿verdad? Yo, por cierto, ya trabajando en los Estados Unidos, pasé algunos problemas con compañeros de trabajo por esto. Y no sé por qué, bueno, yo sí sé por qué, pero la cosa es que, no sé, era algo tan extraño, porque uno puede caerle mal a alguien, no simpatiza con todo el mundo, pero
no sé, ponerle piedras en el camino, en el trabajo, a uno, pues, no sé, es algo raro, ¿verdad? Ya hay que tener, hay Claro. que ser muy mal pensado, pero hay gente que esto de la envidia le Los consume. enferma, lo Ujú. carcome, ¿verdad? Y Sí, es absolutamente peligroso, peligroso. peligroso. Y esto de la envidia, como vemos en el caso de Jesús, ha llegado a momentos en que hasta se ha matado a la gente por envidia, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, eso le pasó a Jesús, pero Daniel también pasó por lo mismo. Vamos a Daniel 6 3 y 4. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Impresionante. Sí, eso es pura envidia, era lo que tenían a Daniel. Y en este caso, esa envidia daba para llevar a Daniel a la muerte, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, así es el ser humano. Por cosas así tan insignificantes, se hacen cosas peligrosas, ¿verdad? Otra comparación que podemos hacer entre Jesús y Daniel es que ambos eran descendientes de Judá Mm, y también eran del linaje de David. sí. Vamos a Daniel 1:3. 1:3. Ajá. Nos dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ok, y vamos a compararlo con lo que dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, entonces ambos eran descendientes de Judá y de linaje real, ¿verdad? Linaje real, correcto. Ahora, otra cosa que hay así entre Daniel y Jesús que se parecen es que los hombres lo seguían para ver qué hacían estas personas, Ujú, ¿verdad? Para buscar una oportunidad para difamarlos. ujú, ujú, Y otra cosa que tienen ahí en característica Jesús y Daniel es que estas dos personas eran íntegras tanto en lo público como en lo privado, de manera que nadie podía decir nada mal de ellos, ¿verdad? Por más que les estuvieran buscando, como decimos, buscándole tres patas al gato, ¿verdad? Por más que ujú. ellos anduvieran buscándole algo a estas personas, sus enemigos nunca encontraban absolutamente nada de ellos. Vamos a Daniel 6:4 primero. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y esos, bueno, encontrar personas de este calibre cuesta, ¿verdad? Uno, bueno, de Jesús pues no se sorprende tanto, Claro, claro. pero de Daniel, bueno, es que yo no sé, en el libro de Impresionante. Daniel no se habla nada más de él, ¿verdad? Ningún error, exactamente. El otro es José, pero uno podría decir alguna cosita ahí de José, pero de Ujú. Daniel no hay absolutamente Íntegro. nada, Un ¿verdad? hombre. Súper íntegro. Eh, Juan 18:38, hablando de Jesús en cuanto a esto. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ok, entonces eran personas Pilato. íntegras, ¿verdad? No se les podía decir absolutamente nada, que eran intachables. La otra cosa que los caracterizaba es que ambos eran conocidos por su sabiduría, Sí, claro. ¿verdad? Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ok, esto, Wilson, de la sabiduría es algo que debería caracterizar a los hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Yo no sé si a usted ha pasado, pero y uno es diferente donde uno llega y la gente lo siente, ¿verdad? Así debe ser.
Ujú. La gente lo siente, entonces hay como una atmósfera, no sé, tal vez de paz, de no sé, algo irradia uno que no viene de uno, viene de Dios. La gracia de Pero Dios, no hay sí, duda. y en las palabras, en lo que uno conversa, en el conocimiento que uno tiene, es algo que lo caracteriza o debería caracterizar a aquel seguidor del Señor, ¿verdad? Daniel 5:11 con respecto a la sabiduría. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Ok, entonces ahí se nos está hablando de esa sabiduría que tenía Daniel. Hombres sabios en la Biblia hay varios. No Sí, sé qué podemos hablar de un hombre sabio. El caso de Job, ¿verdad? Job era una persona que sí. también era conocido por esa sabiduría que él tenía. Moisés, que casi que todos los Abraham. héroes de la fe, si algo tenían, era eso, ¿verdad? Esa sabiduría que no viene de uno, viene del Señor, Eh, Así ¿verdad? es. Pero el Hijo de Dios siempre es diferente a los demás. Otra cosa que tenían tanto Daniel como Jesús es el amor por el pueblo, ¿verdad? Por su pueblo, Ujú. vamos a decir por su iglesia. En Ujú. el caso de Daniel, Daniel 9:19, Daniel Ok. 9:19, este es el texto donde Daniel está orando por su pueblo cuando se van a estar cumpliendo los 70 años, en el cual, según Jeremías, iba ya a volver el pueblo del Señor a Jerusalén. Ok. 9:19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y bueno, este amor que tenía Daniel precisamente por el pueblo de Dios, por la iglesia del Antiguo Testamento, es lo que llevó al Señor a dar la profecía de las 70 semanas, Ujú. ¿verdad? Porque Daniel, que estaba interesado, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo del Señor? Acordémonos Ujú. que la profecía era la profecía de las 2300 tardes y mañanas, era un periodo de 2300 años. No tenía que haberse dado la profecía de las 70 semanas, pero el Señor la da por amor a su Tu siervo siervo. Daniel, ¿verdad? Que él tenía esa preocupación por el pueblo del Señor, que es la Claro. preocupación que deberíamos tener nosotros por los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Por la obra misionera, por compartir la El palabra del pueblo Señor, de ¿verdad? Dios. Claro. Ok, ¿qué decimos del Nuevo Testamento? Vamos al 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Bueno, esto es una figura que no es una figura que en este caso es agarrada por Pablo. Esto ya viene del Antiguo Testamento. Dios representa a su pueblo con su mujer, con la novia, Su ¿verdad? esposa. Ujú. Y así como el hombre ama a su mujer, ¿verdad? Así el Señor ama a su iglesia, se preocupa por ella. Y tanto se preocupó que vino a morir por su iglesia, ¿verdad? El Señor. La otra cuestión aquí importante, Wilson, es que la iglesia, al igual, ahora vamos a hacer la comparación entre Daniel y la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios va al final de los tiempos a ser condenada, Ujú. ¿verdad? Por una ley que va en contra de la ley divina, De Dios. Ujú. ¿verdad? Entonces, esta ley, bueno, ya lo hemos nosotros hablado en varias ocasiones, está relacionada con la adoración. ¿Qué era el problema de Daniel en el capítulo 6? Era la adoración. Exacto. Él se arrodillaba delante del Señor 3 veces al día Ujú. y eso le causó a él la condena de muerte. Nosotros tenemos Exacto. exactamente el mismo patrón en Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. El pueblo de Dios va a ser perseguido, va a haber una ley en Ujú. contra del pueblo de Dios precisamente por
el asunto de la adoración. ¿A cuál mandamiento está ligado a la verdadera adoración? Al cuarto mandamiento, que tiene que ver con la Ujú, adoración del Señor en un día que el Señor especificó. ujú. Y bueno, ya hemos dado varias evidencias sobre eso, no vamos ahorita a tocar el asunto, pero quiero que veamos esta comparación. Lo que llevó la condena de Daniel fue un decreto por una cuestión que tenía que ver con la adoración. Lo mismo que va a suceder al final de los tiempos. Apocalipsis 13:15 sobre esto dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ujú. El decreto de muerte se va a dar por un asunto de adoración. Igual que en el caso de Daniel, Caso de Daniel, exactamente. ¿verdad? Bueno, otra cosa que son similares en cuanto a Daniel y Jesús, es que ambos fueron puestos en una fosa o en un foso, ¿verdad? Ujú. Y en el caso de Jesús es porque él había muerto. El Sí, caso de Daniel era para que lo mataran los leones. una Pero muerte allí se segura. pusieron unos sellos para que nadie pudiera abrir la fosa, ¿verdad? En los Correcto. dos casos. Pero en los dos casos, los dos salen vivos e ilesos, ¿verdad? Y otra cosa es que ambos fueron puestos en el foso o en la fosa al finalizar el día. Sí, Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que en este caso, el poner a Daniel en el foso de los leones y el salir de Daniel del foso de los leones es un símbolo de la resurrección de Cristo. ok. Vamos a Daniel 6, 14 al 17 para que lo tengamos ahí más claro. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ok, pero ¿qué sucede en el versículo 23? Nos dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Entonces ahí tenemos una tipología, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo Jesús. Interesante, así es. Bueno, en cuanto a los leones, ¿qué representan los leones? Ok. Dice segunda de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda Rugiente. alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién devorar? Entiendo. Es lo que le pasó a Daniel. En este Ujú. caso, los leones son un símbolo de Satanás y sus Satanás. demonios. Ujú. Pero, ¿qué pasó con esos demonios? Fueron inutilizados por el poder de Ujú. Dios. Dice Salmo 91:13, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al Y dragón. al dragón. ¿Verdad? Entonces, el Señor lo protegió a Daniel como Ujú. protegió a Jesús de los esfuerzos que hicieron los demonios para Amén. que él no resucitase, ¿verdad? Ellos pensaban que habían ganado ahí la batalla, Ujú. hasta inspiró a los romanos Satanás para que pusieran ahí una guardia, ¿verdad? Pero Exacto. nada de eso sirvió, ¿verdad? Contra el poder del Señor. Ujú. Ok, entonces, otra cosa muy interesante, y eso ya lo habíamos dicho, Daniel había vivido en Babilonia, pero Babilonia no vivió en Daniel, En el- ¿verdad? Ujú. Y Jesús vivió en una tierra súper corrompida,
La, el- la Israel del tiempo de Jesús era una ciudad Terrible. bastante corrompida, pero eso no fue excusa para que ellos fueran contra los principios del Señor. Ellos se mantuvieron íntegros. Dice Efesios 5 7 al 13: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces no hay excusa, ¿verdad? No importa donde usted viva, no importa el lugar, no importa su trabajo, usted se puede mantener fiel al Señor, así como se mantuvieron Jesús, Daniel y otras grandes personas de la Biblia que se desarrollaron en ambientes bastante difíciles, ¿verdad? Yo creo que Ujú. esto al final es una cuestión de decisiones. Toda la vida es una cuestión de decisiones, porque usted puede haber criado en el mejor hogar, haber tenido todos los recursos necesarios para ser una persona de bien en la vida, Ujú. pero vemos que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que aún teniéndolo todo, toman el camino equivocado. Completamente, Entonces así es una es. cuestión de decisión. No le tenemos que echar este, la culpa al lugar donde vivo, ni siquiera a mi familia, porque hay gente Circunstancias. que se ha Ujú. criado en lugares y con familias bastante complicadas, Ujú. ¿verdad? Y han salido adelante y son personas de bien. Caso de José, por ejemplo, sí, El exacto. caso de José, ¿verdad? José pasó en la cárcel no sé cuánto tiempo, pero José no se corrompió en la cárcel. No, no. ¿Cuántas personas llegan a la cárcel y se corrompen y vienen con una mentalidad completamente diferente? Si eran malos ahí, más de uno llega peor o sale peor, ¿verdad? Exacto. Pero no tiene por qué ser así, Mm. no tiene por qué ser así. Entonces, me llama la atención, Wilson. Otra cosa es que el tiempo que dieron o que pensaron los administradores del reino fue de un mes. Durante un mes fue la prueba, ¿verdad? Y esta gente pensó Mm. que Daniel no iba a aguantar mucho tiempo. Entonces, vamos a poner un mes, porque sabemos de que este hombre no va a Va aguantar. a caer, exacto. Bueno, pero tenía de cierta forma razón, porque no aguantó ni el minuto uno. ¿Verdad? Más bien 30 días fue demasiado tiempo. Demasiado, Y ya vimos exactamente. que apenas dieron del edicto, lo primero que hizo Daniel fue abrir las puertas de par en par y ir a orar. ¿Verdad? Ujú. Ujú. Ok, entonces esta ley parece muy ilógica en nuestra época y que no se pueda pedir a ningún dios ni a nadie, solamente al rey. Pero en la época de los medos y los persas o en la antigüedad sí tenía, vamos a decir, era políticamente correcto. ¿Por qué? Ujú. Porque las autoridades se consideraban dioses, ¿verdad? Entonces, aplicar este tipo de leyes era decir que ellos estaban sobre todo Dios, sobre todo gobernante, sobre todo administrador. Qué Eh, atrevimiento, ¿no? sí, Mm. bueno, de hecho que esto ya lo vimos nosotros en Daniel capítulo 3. Eso iba a decirte, sí. Entonces, ya era algo muy común en la época, Común. ¿verdad? Entonces, ahora, Correcto. miles de años después, a nosotros nos parece un poco raro, pero era la Claro. costumbre en la época, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, Wilson, el versículo 15. Apocalipsis 13 15. Ok. Aquí lo que vamos a ver es que al final de los tiempos va a haber un esfuerzo para unificar la adoración. No hemos tocado tanto el tema, pero si uno nada más es es de investigar un poquito en las noticias, cómo Ujú. es que a nivel mundial se quiere hacer una sola religión, Sí, ¿verdad? el famoso ecumenismo. El famoso ecumenismo. Entonces, es una sola religión
Como mundial. decía en el video anterior, Tony Palmer, que la doctrina no tiene que ser ningún obstáculo para la unión. Es más, Mm, hay otro video donde Tony Palmer, en ese mismo lugar, pero en los videos que yo puse en el video anterior no sale esa parte, pero él dice, ¿cómo se llama? La doctrina no es importante. mm. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a aclarar todo, ¿verdad? Y el asunto no es así, Suena bonito, claro. porque dice que la palabra es la verdad. Mm. Santifícanos en la verdad, En, tu palabra es la verdad. Entonces, no hay excusa para no tener la sana doctrina si estudiamos bien las escrituras, desde ahora, ¿no? exactamente. Pero el hombre lo que quiere es eso mismo, y eso lo está haciendo, unificar la adoración sin que la doctrina sea un obstáculo, ¿verdad? Claro. Hay otro video ahí, pero tendría que traducirlo, pero no creo que lo vaya a hacer, pero es de una sesión espiritista, Mm, gente de mucho nivel, donde se habla precisamente de la unificación de la religión. Es bien interesante, ¿verdad? Pero Wow. bueno, Apocalipsis 13:15, ¿qué nos dice? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ahí está esa unificación. Y esa unificación tiene que ver con el día domingo, ¿verdad? Mm, Eh, Mis hijos estuvieron en Europa a finales y principios de este año. Y, o sea, bueno, es sorprendente lo que dicen ellos, que ya los domingos en ciertos lugares en Europa están cerrados completamente. exactamente. Ahí no se puede, usted no consigue una tienda abierta, nada, está cerrado. ¿Por qué? Porque se quiere unificar que todo el mundo vaya a la iglesia el domingo. Ese día. La Ujú. excusa es la familia, la excusa es el cambio climático y hay varias excusas allí. Pero de fondo está el asunto de la adoración. Y la adoración es lo que le trajo problemas a Daniel en el capítulo 6 y es lo que le trajo problemas a los amigos de Daniel en el capítulo 3. Tres. Ajá. Quiere decir que la adoración sí es importante y Sin está duda. ligada precisamente a la ley de Dios. Ahí es un choque que hay entre dos leyes, la ley de Satanás, ¿verdad? Versus la ley del Señor, es el conflicto cósmico, ¿verdad? Por cierto, Luis, no sé, hablando de la adoración, todos en la misma sombrilla, bajo la misma sombrilla de las diferentes fe, pero adorando en el mismo techo, bajo la misma sombrilla. No sé si este fenómeno es muy común, pero quiero imaginarme que es posible allí en Costa Rica también. Pero aquí en los Estados Unidos, una de las tendencias más comunes es las iglesias donde, ¿cómo es que se llaman? Non-denominational, es decir, no denominacionales. Eso Sí, quiere sí. decir que allí aceptan a todo el mundo, todos vengan acá, no importa si tú eres de esta, de aquella, de la otra, que tú vienes de esta religión, tranquilo, vente que aquí tienes tu lugar, aceptamos absolutamente a todos, bajo el mismo techo y sí, allí están gente de diferentes fes, allí adorando y cada uno tiene su estilo, al uno que le gusta esta manera, la otra, y es increíble que de verdad se están conviviendo lo que antes parecía algo ilógico y se están llenando y son de las más frecuentadas, las que más crecen, las Ujú. iglesias no denominacionales cristianas, imagínate. Sí, no las he visto aquí en Costa Rica, pero sí las vi en Estados Unidos ya desde hace bastantes años. Sí me llamó la atención, es que sí, doctrina cero, ¿verdad? Por supuesto. Correcto, Y correcto. luego la gente puede llegar vestida como le dé la gana, por lo menos en la que yo fui, llegan vestidos en chancletas, pantalón corto, camiseta. El Wow, pastor, que era una persona joven, en pantalón jeans y tenis y con las faldas por fuera, y la música mundana con letra cristiana, era correcto. un relajo, pero sí esa es la tendencia es a la unificación. Doctrina Ujú. no hay problema,
Ujú. Entonces, ya en el cielo Dios va a arreglar ese asunto. Aquí amémoslo Ay, porque Dios quiere que tengamos unidad, pero es que unidad en la verdad, no en la mentira, correcto, ¿verdad? correcto. Eso Sí, es fatal el asunto. es aquí bastante popular y tiene que ver con eso, la adoración. Sí, Así que tranquilo. aquí, vamos a decir, en Latinoamérica, y quizás en otros lados, se da, pero bajo el nombre de iglesia tal y tal, porque Ujú. realmente muchas iglesias evangélicas no tienen absolutamente nada de doctrina, Mm, ¿verdad? Y eso es lo que ujú. me preocupa a mí, no solo en ese tipo de iglesias, sino también en otras iglesias que ya se Claro, están comenzando a tratar temas muy, muy light, ¿verdad? someros, así Sí, sí, es. sí, nunca se ve doctrina, nunca se ve profecía, es entretenimiento, en otras Sí. palabras. Entonces llegas Es ahí, el culto para son ser políticamente anécdotas correctos. con una moraleja y todo el mundo muy feliz y todo el mundo se fue para la casa contento, pero no tuvieron nada de Vacíos, enseñanza. vacíos, así es, a la larga. Entonces es algo complicado. Ujú. Ok, ¿de dónde sacaba Daniel el asunto de orar 3 veces al día? Yo no sé si alguna vez te has preguntado eso, ¿verdad? Pero vamos a ver, Salmo 55:17, ve lo que dice. Ok. Si querés me vas buscando ahí también, Segunda Crónica 6:21. Segunda Segunda de Crónica seis Crónicas seis veintiuno. veintiuno ok. Dice Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Este Mm, salmo lo hizo suyo Daniel, ¿verdad? sin duda. Que lo oraba 3 veces al día, pero sí es una buena costumbre que Sana, sí. nosotros deberíamos seguir y si pudieran ser más de tres, todavía mejor. Es más, Pablo dice orar sin cesar. Sin cesar, Porque nosotros correcto. podemos, ¿y qué es la oración? Estar en comunión con el Señor. Y en el pensamiento podemos estar en comunión con el Señor y por ende orando todo el día, ¿verdad? Correcto. Eh, lo que vas a leer ahorita ahí en Segunda de Crónicas 6:21 es lo que explica por qué Daniel abría la puerta y oraba en dirección a Jerusalén, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo del Señor. Es Mm. lo que explica Segunda de Crónicas 6:21. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Ajá, porque aquí en la tierra la presencia del Señor estaba ya en Jerusalén, ¿verdad? Ujú. Pero es algo que nosotros debemos ahorita, vamos a decir, aprender, y es que ahorita nuestras oraciones tienen que estar elevadas ya no a Jerusalén, sino al santuario celestial donde está ministrando Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Correcto. eso mismo que hacía Daniel, nosotros debemos aplicarlo a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque Ujú. Daniel, lo que vivía fue en el antiguo pacto, y el antiguo pacto, todo aquello era simplemente sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que vino ahora? ¿Qué es lo que está, en vez del templo aquel que estaba allá en Jerusalén? Lo que tenemos nosotros es el santuario celestial, y allí es donde debemos enfocar nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque ahí es donde se encuentra Cristo ministrando por cada uno de nosotros. ¿Y vas a decir Exactamente. algo, Wilson? Sí, no, es interesante, Luis, porque el hecho es que no solo él podía haberse quedado en su cuarto, cerradito a la ventana, nadie se hubiera dado cuenta, él tranquilito allá, hubiera pasado un mes, se pasa a la larga rápido y nadie hubiera notado la situación. Pero ellos sabían que en su integridad él iba a hacer lo que acostumbraba a hacer y es verdad, lo hizo, no hubo ninguna escapatoria para Daniel, pero eso demuestra lo que es un hombre de principios, un hombre que de verdad tiene convicciones férreas, no está allí solamente por un hábito, por una costumbre, no, es una necesidad y es un testimonio. Y este era el momento de hacer realidad todo lo que se había dicho antes con el ejemplo. Entonces, creo que este punto es muy importante, Luis. Daniel pudo haber escapado de esa prueba suprema,
pero si lo hubiese hecho, no hubiera dado el testimonio correcto. Y su valentía lo lleva así a una muerte casi segura, pero bueno, Dios iba a entrar y a proteger a su siervo, cosa que también va a pasar al final, ¿no? En ese sentido. Ujú. Y esto que estás diciendo, pues deja claro que para Daniel estaba primero la ley de Dios que la ley de los hombres, ¿verdad? Y otra cosa es que con lo que sucede con Daniel, nosotros somos un espectáculo del mundo. Ujú. La gente está viendo lo que nosotros hacemos. Así como esta gente Sin se duda. fijó en Daniel y vio que era una persona íntegra y que quisieron agarrarle en algo y no lo que le agarraron, Daniel Mm, era el espectáculo para ellos, así es. ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener cuidado con el testimonio. Si nosotros nos desviamos un poco, ya la gente lo va a notar, Sí, 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 ¿verdad? sin Entonces, duda. sí, esa es otra forma de predicar. Nosotros muchas veces pensamos que predicar es nada más ir a llevar un mensaje, pero con nuestra propia vida nosotros también estamos dando un mensaje y en veces los hechos valen más que 1.000 palabras. Hay gente que Sin se ha duda. convertido solo por el testimonio de alguien, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, sobre esto dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, está más que claro. Otra cosa que me llama mucho la atención del asunto es, Darío era un rey terrenal y él Sí, como rey terrenal no fue en contra de su propia ley. ley de los medos y los persas, La decía, no ley se se cumplía y puede se cumplía, ni el mismo rey podía abolir la ley. anularla. Ahora, si eso aplicaba para un simple mortal, ¿cómo no va a aplicar para Dios? ¿Cómo La Dios ley va a ir en divina, contra de su propia ley? correcto. ¿No? Porque ahora vimos por ahí que la ley fue clavada en la cruz, que se Mm, abolió este mandamiento, que no, ahora se puede guardar que aquel día, cuando el Señor dijo que era el sábado. nunca lo ha dicho Si exactamente. un Darío, que era un simple mortal, no iba en contra de su propia ley, mucho menos lo va a hacer el Señor. ¿Por qué? Porque la ley refleja el carácter del gobernante. El legislador, así ¿Sí? es. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si es un reflejo de su carácter la ley, pues la ley de lógica no puede cambiar. Exacto. ¿Mm? Vamos a leer ahí Mateo, Wilson, Mateo 5:17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será el llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, entonces, estaba pensando yo en una, yo creo que te pasé el video, no recuerdo, pero yo sé que vos no tenés chance en veces para ver tantas cosas, Ujú. pero estaba viendo un video de un rabino que siguió en el judaísmo, pero él aceptó a Cristo como su Salvador. Y bueno, muy interesante lo que él decía es que el judaísmo, no el de ahora, ¿verdad? El judaísmo de la antigüedad, igual, era un judaísmo basado en la Torá. La Torá es el Pentateuco, ¿verdad? Correcto. De Génesis Cinco hasta primeros libros. Deuteronomio. Ujú. Y él decía que las enseñanzas de Jesús, él las veía enmarcadas en la Torá. Ujú. O sea, Jesús no podía decir nada en contra de la Torá, porque ese es el fundamento de toda la escritura. Correcto. Y la Correcto. Torá es, vamos a decir, la traducción es la ley, ¿verdad? La ley está ahí en la Torá. Y Ujú. un rabino no podía ir en contra de la Torá. Correcto. ¿Ok? Y a veces ahí incluso se ve en cuestiones de traducción. Y él dio por ese ejemplo de
vamos a ver en perdón, en Mateo 7, que esa es una traducción que está cristianizada, pero no es lo que dice el original. El original, vamos a ver en Mateo 27, 21 al 23. 7:21 al 23. Ajá. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, esa es una súper mala traducción y esa súper mala traducción casi que aparece en la totalidad de todas las traducciones o todas las versiones de la Biblia. Ujú. No dicen lo que dice el original, porque el original dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, quebrantadores de la ley. Uf, Ahí lo qué que está hablando es diferencia. de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Hacedores de maldad, Pero esas hacedores quebrantadores de de la ley. maldad es como cristianizando el asunto, que no debería ser Ujú. así, porque el cristianismo es una rama del judaísmo. No Correcto, tenía que diferenciarse mucho del judaísmo, excepto en las cuestiones de la ley ritual, porque la correcto. ley ritual se cumple en Cristo Jesús, Él es el cumplimiento, así es. pero en todo lo demás tenía que ser igual al judaísmo. Y entonces, esta palabra, que es la palabra anomía aquí, es eso, precisamente, quebrantar la ley. Es cuando se traduce, es la misma palabra que se traduce cuando en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, Infringe pues el también la pecado ley es infracción a de la la misma ley. palabra anomía, ¿verdad? Ahí sí se tradujo Ujú, bien, pero aquí no se traduce bien. Como que se quiere, en la mayoría de las versiones de la Biblia, hacer una diferenciación entre el ujú. judaísmo y el cristianismo, pero no, Jesús vino a poner en orden la Torá. La gente dice, Sí, no, que Cristo vino a crucificar, perdón, a poner, ¿cómo se llama? A clavar claro. la ley en la cruz. Pero Jesús No, también puso las cosas más difíciles. Porque dice que si uno se enoja contra alguien, eso es matar también. matar también, O exacto. pensar en una mujer con algún deseo es cometer adulterio. Adulterio, así es. O eso lo que hace más bien es ponerle, es una interpretación más complicada de la que había en el Antiguo Más Testamento. profunda, mucho Entonces, más Jesús no amplia. vino a facilitar las cosas, más bien vino a profundizarlas, Exacto. ¿verdad? Y puso en contexto lo que realmente era la ley. Sí, entonces, bueno, eso es un punto ahí que bueno, siempre hay que hacer énfasis, ¿verdad? Porque el cristianismo se cree que la Torá y los Antiguo Testamento nada que ver, pero no. Todos los autores del Nuevo Testamento versaron en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando estaban todavía vivos los escritores del Nuevo Testamento, ni siquiera sabían que se iba a hacer un Nuevo Testamento. Sí, claro. Ellos utilizaban el Antiguo Testamento. Cuando Cristo dice que escudriñar las Escrituras, esa escudriñar las Escrituras era el Antiguo El Testamento, no había antiguo, Nuevo sí, claro. Testamento, ¿verdad? No. Otra cosa aquí que podemos conectar, Wilson, con el asunto de las profecías es que al igual que los sátrapas estuvieron acusando a Daniel, Ujú, a los líderes religiosos del tiempo del fin van también a acusar a los hijos de Dios. Los hijos de Dios que se van a oponer a cumplir los designios de ese sistema llamado Babilonia van a ser ujú. perseguidos, pero aquellos que no sigan al Señor no vamos a creer que lo van a pasar bien, porque van a venir las plagas. Entonces, Ok. sea de una forma u otra, todo el mundo va a sufrir. Los hijos de Dios van a sufrir persecución, Ujú. pero también los impíos van a pasar Castigos. sus castigos, ¿verdad? Por las plagas, y eso Ujú. no va a ser nada bonito. La única diferencia es que al final los hijos de Dios, al igual que Daniel, van a obtener
la victoria. Y Victoria. eso, bueno, lo Ujú. podemos leer en Daniel 12:1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y para concluir, dice Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Plagas. Entonces, Ujú. igual que hemos dicho muchas veces, entre nosotros está la decisión. Está la vida, la muerte, está el bien y el mal. Exacto. De las dos maneras, siempre se va a sufrir, ya sea ahorita o más adelante. Ujú. Pero el Hijo de Dios tiene esperanza. El impío, pues no la tiene, ¿verdad? No sé si tenés algo más que agregar, Wilson. Luis, me gustaría mencionar que, como dice el Señor Jesús a sus seguidores y está registrado en su palabra, ¿no? Que todo aquel que quiere seguir al Señor sufrirá persecución. Y esto lo vemos en la vida de Daniel, como por ser él fiel al Señor, no tenía nada que gozarle, sufrió persecución. Y el Señor Jesús, de la misma manera, ya esa comparación tan extraordinaria que hay entre estos dos personajes, demuestra que Daniel termina siendo un tipo de Jesús, ¿no? Y por lo tanto, cuando el Señor Jesús está acá, realmente pues vemos como hombres en el pasado realmente vivieron para servir y honrar a Dios y en su carácter, en su forma humana, débil, pecaminosa, lograron glorificar a Dios lo mejor posible. Y ahora el Hijo de Dios pues exalta y eso de manera mucho más claro la pureza y la verdad. Ahora me llamó poderosamente la atención que al final del tiempo vendrá algo similar también para los hijos de Dios y en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, vemos cómo también va a haber una persecución y entonces debemos estar listos y no tenemos que temer porque si hemos sabido serle fiel al Señor, si hemos tratado de poner en alto su nombre, Él nos va a defender, Él va a estar allí, nos va a acompañar como Él lo mismo lo prometió, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, tenemos que tener esa certeza. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser imposible? No, no. Tampoco. Dios va a estar allí, nos va a ayudar a soportar cada una de las pruebas. Pero lo interesante es que la victoria está asegurada. Y me gustó eso que decías, Luis, que así como Daniel fue puesto en ese foso para morir, una muerte ya segura, así como Jesús fue puesto allí, también se dice que van a querer matar a todos los hijos de Dios. No van a terminar lográndolo, porque el Señor intervendrá y más bien los que van a terminar muriendo son ellos mismos, ¿no? Entonces, es un mensaje poderosísimo, pero serio. Es un mensaje maravilloso, pero también tiene su lado de cuidado, porque si no estamos del lado correcto de la historia, vamos a estar entonces muy mal. Sí. Y bueno, ya entonces a partir del próximo video, entonces ahora sí vamos de lleno a profecía. Había pensado que no íbamos a grabar el Daniel 8 y 9 porque ya lo habíamos hecho, pero creo que sí lo vamos a volver a dar el tema, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, Perfecto. ya Daniel 7 ya es un capítulo súper importante en Uf, profecía, ¿verdad? Entonces, los esperamos para la próxima ocasión. Bueno, tengamos entonces una palabra de oración. claro que Padre sí. Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de ir avanzando en este estudio de Daniel. Ayúdanos, Señor, a seguir con tu Santo Espíritu de nuestro lado para desarrollar estos grandes temas, aplicarlo a nuestra vida y a la predicación que tenemos que llevar a cabo. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice a cada uno de los que están escuchando este video y a sus familias. Y al Señor que podamos tener la esperanza de la vida eterna al seguirte a usted, el único Dios verdadero, no importa las dificultades que vengan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, hasta luego. Que el Señor los bendiga. Mándenos ahí ese like, ya saben, mis amigos. Bendiciones para todos.